Bueno, pues entonces vamos a empezarle. Me gustaría iniciar con las que nos tocan, que son Clamidia trachomatis y Gardnerella vaginalis, y eso porque son sencillas, ya las leyeron, son sencillonas los dos temas, y yo pienso que nos va a dar tiempo de, si quedaron algunas dudas con pseudomonas, pues que las retomemos. ¿Están de acuerdo? Sí, doctora. Sí. Yo creo que sí nos va a quedar tiempo, porque le digo, está muy sencilla estas dos bacterias que nos tocan. Y me interesa que las veamos porque ya mero, creo que esta semana, yo creo que el viernes, no me acuerdo ahorita del temario, pero creo que ya toca los seminarios de infecciones de transmisión sexual. Y digo, no está difícil, pero pues son enfermedades súper importantes que vemos frecuentemente en primer nivel de atención. Ya vimos a la más canija que fue esta gonococo, Neisseria gonorrea. Ahora vamos a ver estas otras dos infecciones, una de transmisión sexual y la otra no. Esta Clamidia trachomatis que comparte créditos con gonococo, que lo comentábamos la vez anterior en función de esa uretritis posgonocócica. No sé si se recuerden, en las que les comentaba que una de las estrategias para evitar eso era el dar tratamiento para los dos agentes etiológicos, es decir, para gonococo y para clamidia. Entonces, platicar de esta bacteria, que por cierto es una bacteria diferente, es a las que llaman bacterias en transición. Yo le llamo la bacteria virus porque se comporta como un virus en función de que va a ser intracelular obligada y que como tiene un genoma muy pequeñito, y eso tiene ese genoma pequeñito porque a través de la coevolución, pues obviamente se ha adaptado para poder utilizar a la célula hospedadora y agarrarse de ella para poderse multiplicar. Y de esta bacteria tiene dos formas, lo que son los cuerpos elementales y lo que son los cuerpos reticulares. Y aquí en esta les puse unas imágenes de cuerpos de inclusión, que son esas vacuolas que se forman dentro de la célula para que se pueda replicar o multiplicar esta bacteria, que de hecho es muy sencilla su patogenia, al igual que sus factores de virulencia, porque todo lo que necesita es poder entrar a la célula hospedadora para manipularla, para adueñarse de ella y poderse replicar. Entonces, esta bacteria, y ahí les puse las imágenes de unos cuerpos de inclusión, ya saben que los cuerpos elementales son los más pequeñitos y los cuerpos reticulares son los más grandotes, que son los que tienen la capacidad de multiplicarse. Y en la otra imagen, una imagen, una microfotografía, en donde se observan estos cuerpos elementales adherirse a las células epiteliales cilíndricas, sobre todo del tracto genital, aunque hay por ahí unas cero variedades que son de la A a la D, a la E, perdón, a la C, perdón, a la C, de la A a la C, que van a estar asociadas a enfermedades en la conjuntiva, y lo que es el tracoma llamado, que eh, todavía no se erradica. Y esta bacteria virus, que es intracelular obligada, pues está asociada a diferentes enfermedades, luego a estos niveles, a nivel de la conjuntiva, lo que es el tracoma, a nivel de, hay otra que se llama la conjuntivitis de inclusión, que no hay que confundirnos. Existen las otras que son las infecciones de transmisión sexual, específicamente en el hombre se van a manifestar como un síndrome de descarga uretral y en la mujer como un síndrome de descarga vaginal. Si le ponemos nombre, pues ya sería una endocervicitis y sería una uretritis no gonocócica. Y en la mujer se puede complicar con una enfermedad inflamatoria pélvica cuando ésta logra ascender, cuando no se diagnostica y no se da tratamiento. Y en el hombre, pues asociada a una epididimitis. Eso es lo que puede ocasionar esta pequeñuela.
a estos dos, predominantemente en estos dos lugares. El humano es el único reservorio, aquí no hay posibilidad de que existan reservorios animales, es decir, aquí no hay transmisión de animales, no hay zoonosis, salvo que hablásemos de otras especies de clamidia. Sí, hay otras especies de clamidia, como es clamidia citasis, que ocasiona la citacosis, que es una neumonía ocasionada por una zoonosis. Es una clamidia que tiene como reservorios a unas aves especiales, como son los periquitos. Hay otros animales, no solamente los periquitos, ni los que derivan de los periquitos, como las guacamayas y papagayos y todas esas, sino también me acuerdo ahí de los chanates y de otros animales que pueden ser reservorios de esta clamidia citachi, pero ahorita no es lo que vamos a platicar, ¿sí? Entonces, en el caso de clamidia trachomatis, aquí sí solamente el humano es el único reservorio. Y les digo, hablando de estas serovariedades, la D a la K, es más, hasta la L, son de las principales causas de infección de transmisión sexual. Les digo, desgraciadamente todavía muy frecuentes. Aquí les puse factores predisponentes y cómo los dividimos en los diferentes, hay biovariedades y hay cerobares, así les llaman cerobares, que van de la A a la L. Y aquí los separan en relación a las enfermedades que están asociadas con ellos. Y entonces de la A a la C está esta enfermedad que se llama tracoma, en donde el factor predisponente de importancia o el que pone en contacto al agente etiológico con el hospedero es algo tan sencillo como el hacinamiento, ¿sí? El hecho de que no existan condiciones adecuadas sanitarias en estas personas que viven cercanas, aquí hablamos de grupos cerrados, familias muy numerosas que comparten el espacio y que además no tienen acceso al agua, es decir, no hay estas redes de agua potable, no hay drenaje, y esto pues obviamente lo asociamos a condiciones de pobreza, ¿sí? Y aquí lo mencionan como particularmente una higiene deficiente de las manos y la cara, porque pues obviamente la transmisión va a ser a partir de secreciones oculares infectadas. Sí, por eso es que hablan de esta situación de las manos y la cara sucias, en donde al poner en contacto estas secreciones, pues es posible, por las condiciones de hacinamiento, el que se pueda transmitir en este grupo cerrado. Y esto me recuerda que en México hay una zona endémica muy importante, son como 8 comunidades, no me acuerdo los nombres, porque es a nivel de Chiapas, son nombres que a mí se me hacen muy difíciles de recordar, pero que se considera como zona endémica, y ahí sí hay, pues muchos casos, hay una prevalencia muy alta de tracoma, y aquí el problema es que este tracoma, producido por estos serobares de la A a la C, son capaces de producir una inflamación crónica, vamos a platicar de la patogenia, que ya la leyeron. En este proceso de cronicidad va a ocasionar lesiones como inflamatorias crónicas que terminan en fibrosis y junto con la triquiasis van a ocasionar leucomas que terminan en ceguera. Ese es el problema con el tracoma. Los serobares de la D a la K están asociados a cervicitis, a uretritis y en el recién nacido están asociados a la conjuntivitis de inclusión y a la neumonía del recién nacido. Y aquí el factor de riesgo va a ser, en el caso de los niños recién nacidos, va a ser el nacer por el tracto vaginal de una mujer infectada con clamidia trachomatis con los serobares de A la K. Ese es el factor de riesgo importante que afortunadamente estos dos procesos no terminan en un proceso crónico y son curables. Y en el caso de la cervicitis, la uretritis, específicamente que se puede diseminar hacia los órganos genitales internos, en esta sí tiene la capacidad de irse a cronicidad y con este proceso inflamatorio, el ocasionar bridas y finalmente disminuir la luz
de los órganos por donde pasan las células sexuales, es decir, el epidídimo o las trompas de falopio. Estas pueden disminuir por estos procesos de cicatrización y terminar en esterilidad. Entonces son muy importantes y esto nos recuerda a gonococo, ¿no? Mucho esto que hablábamos de ese proceso inflamatorio a partir de la lisis de las células epiteliales y después que se preservan, ocasionando estas bridas o adherencias. Y los serovares LA-L3, estas están asociadas al linfogranuloma venéreo. Esta enfermedad es una infección también de transmisión sexual que se va a manifestar como un síndrome ulceroso genital. Y aquí, pues obviamente la actividad sexual es el factor de riesgo, siempre que esto no vaya mediado con protección de barrera, tanto la cervicitis uretritis como el caso del linfogranuloma venéreo. Entonces, esto es fácil de asociar es más, hasta el apellido, ¿verdad? Venéreo. Y L con L, las ovares L1, L3 con linfogranuloma venéreo, de la D a la K con las infecciones de transmisión sexual y de la A a la C con tracoma, ojos, conjuntiva. ¿Sí? Entonces, hablando de las características de la bacteria, esto que les comentaba que es una bacteria en transición, que por cierto es de las bacterias más pequeñas, es más, es la bacteria más pequeña que existe, Chlamydia trachomatis, y que tiene el genoma más pequeño. Y les digo, al tener estas condiciones, es lo que hace que se comporte como un virus, porque va a ser intracelular, aprovechándose de la célula epitelial a la que va a infectar, a la que va a parasitar, y de esa manera eh, los elementos o los factores de virulencia que tienen van a estar asociados solamente a la posibilidad de meterse, de introducirse, y la posibilidad de evitar la muerte de la célula para que le dé chance de multiplicarse. Y al final ella la va a romper, la va a alisar con esta multiplicación que se lleva a cabo en esta vacuola que se llama cuerpo de inclusión. Ese es todo el chiste de la bacteria. Entonces aquí les puse una imagen para que recuerden que es intracelular y que intracelular obligada y que lo va a utilizar prácticamente para poderse multiplicar dentro de ella. Y en la otra, una pared en cuanto a las diferentes características comparado con otras bacterias gram negativas. Y decimos que tiene una conformación o una estructura de gram negativo porque tenemos la membrana citoplasmática, luego un espacio donde está el espacio periplásmico, no tiene péptido glucano y al final en la parte externa pues tiene la otra parte que es la membrana externa. Es como si fuera un sándwich sin jamón, ¿verdad? Esta tiene la membrana interna, la membrana citoplasmática y la membrana externa, pero aquí para suplir a ese péptido glicano contiene estas dos proteínas, también son proteínas de membrana externa, que van a ser la OMCA y la OMCB, de la cual la OMCB forma un entrelazado muy estrecho, de manera que junto con la OMCA y la MOMP es la proteína mayor de la membrana externa, esta proteína mayor, junto con estas otras dos proteínas, le va a permitir, esto se llama el complejo de membrana externa, y es lo que van a darle la rigidez a la bacteria, esta forma que tiene circular el cuerpo elemental y el cuerpo reticular. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia con las otras bacterias que le permiten esa estructura de gram negativo sin tener péptido glicano. Y la otra cuestión diferente de esta bacteria es que estas proteínas que corresponden a estas proteínas de membrana externa están estas proteínas que son ricas en cisteína, ¿sí? Que son estas moraditas que se observan en la parte baja de la membrana externa. Entonces, esto la hace diferente al resto de las bacterias, de manera que junto con lo otro poquito que les voy a comentar, que es un sistema de secreción tipo 3 y otra proteína que le permite el alterar la estructura de la actina, es todo el chiste de esta bacteria, porque lo único que quiere es meterse a la célula para poderse replicar, para poderse multiplicar de manera asexual. Aquí les puse las características de las dos, características diferenciales de los dos
formas parasitarias de Clamidia trachomatis y que nos permiten entender el ciclo biológico, que también es muy sencillo. Entonces tenemos al cuerpo elemental, que es la forma extracelular y que por cierto también es la forma infectante, ¿sí? Extracelular porque le permite el resistir el medio externo y infectante por esa misma situación, es la que puede vivir en la parte externa de la célula, ¿sí? Tiene una estructura especial que la hace resistente al medio externo. Y en esta es más pequeña que el cuerpo reticular, que este cuerpo elemental, les digo, es la forma infectante, no es activa, es decir, esta nada más es el cuerpo, es la estructura que le permite la entrada a la célula y que va a tener el factor de virulencia necesario para hacer que se modifique la estructura de la célula como si la célula quisiera fagocitarla, ¿no? Esto me recuerda a Salmonella, Shigella, que tenía esa capacidad de alterar, incluso a gonococo, ¿verdad? Que tenía esa propiedad de hacer que la fagocitara la célula epitelial para poder internalizarse en esta. Entonces, esto lo hace el cuerpo elemental para que en el momento en que pueda entrar a la célula epitelial, se reorganice del cuerpo reticular, que es más grandota, y que por cierto aquí vemos la relación ARN-DNA, es esto que se ve más grande, este cuerpo reticular, es porque tiene más RNA que DNA, lo que le permite ser activa y metabólicamente activa y poderse multiplicar para dar origen a mayor número de células. Esta va a ser intracelular prácticamente, ahí es donde va a vivir y le permite esa división binaria, esta fisión binaria, para poderse multiplicar de manera sexual. Entonces, esta no es extracelular, esta va a estar dentro de este cuerpo de inclusión, que es la vacuola donde se está llevando a cabo esta multiplicación, para que cuando esté casi lista cuerpo de inclusión o vacuola, el cuerpo reticular se empieza nuevamente a reorganizar y entonces se hace más pequeñito, cambia la estructura y se transforma en cuerpo elemental. Y cuando ya no caben en esta célula epitelial, se rompe, se va a la lisis la célula, se rompe y se liberan los cuerpos elementales hacia el exterior y van a ir a infectar a nuevas células epiteliales. ¿Sí? Este es el ciclo biológico, que pues es relativamente sencillo. Importante mencionar, esto se los puse en la de acá, importante mencionar que este cuerpo elemental, si está íntegro, es decir, si no tiene ninguna alteración, ahora sí que ninguna magulladura, va a poder entrar a la célula, pero si este cuerpo elemental es detectado por anticuerpos opsonizantes o tiene alguna alteración en su pared, entonces esto va a ser incapaz al cuerpo elemental de inyectar al factor de actividad tipo proteasa. Es decir, cuando hay alguna alteración en el cuerpo elemental, sí va a haber esta endocitosis y va a haber la unión fagolisosomal, de manera que se va a destruir a esta bacteria. Si dentro de este fagosoma se junta con el lisosoma y esta bacteria se va a destruir. Entonces, una condición para que se lleve a cabo el ciclo es que no tenga ninguna alteración este cuerpo elemental. Y entonces, este cuerpo elemental encuentra el receptor, que es CD59, no, espérenme, no lo estoy confundiendo con, no, perdón, no, eso no me escuchen, encuentra la célula epitelial, la cilíndrica del tejido genital o a nivel de la conjuntiva, según la serovariedad, y entonces inyecta esta TARP, que es una fosfoproteína trastocada o traslocada de reclutadora de actina. Y esta fosfoproteína traslocada que recluta actina es lo que hace que se altere la estructura del citoesqueleto de manera que jala a la bacteria hacia el interior y se forma el fagosoma.
Estando dentro del fagosoma, entonces se va a través de un sistema de secreción tipo 3, inyecta en la membrana de inclusión, es decir, en este cuerpo de inclusión, este factor de actividad tipo proteasa. Y lo que hace este factor de actividad tipo proteasa es inhibir la apoptosis, de manera que esta célula epitelial no se va a ir a la apoptosis y no hay unión fagolisosomal, de forma que en esta vacuola, en este fagosoma, ya que entró el cuerpo elemental, se va a cambiar o se va a reorganizar en cuerpo reticular. Sí, aquí se los puse esta serie de cambios de, de reorganizaciones, y entonces se hace más grandota, se hace metabólicamente activa y se empieza a multiplicar de forma sexual. Se termina el ciclo aproximadamente 72 horas, de manera que ya tenemos cuerpos reticulares que se dividieron, es decir, ya se multiplicaron, se vuelven a reorganizar en el cuerpo elemental, ya no caben más en esta célula y se lisa la célula, se rompe y se liberan estos cuerpos elementales que van a ir a infectar nuevas células. Entonces, ven, la patogenia es súper sencilla, ¿verdad? Lo único que se requiere es la presencia de este cuerpo elemental íntegro que no tenga ninguna alteración en su pared, en su pared, para que pueda ser fagocitada por la célula epitelial a través de esta proteína reclutadora de actina traslocada o proteína traslocada reclutadora de actina, para que se forme el fagosoma y se vaya dentro de la célula. Y entonces aquí nos ponen en esta imagen cómo entran los cuerpos elementales, y este cuerpo elemental se reagrupa o se reorganiza de manera que se hace más grandota y este cuerpo reticular se empieza a multiplicar, ¿sí? Y al cabo de 48 horas hasta 72 horas ya se dividió, se vuelve a reorganizar en cuerpo elemental y se lisa esta célula. De manera que va a ir a infectar más, más células epiteliales, tanto de la conjuntiva como a nivel genital. Y les digo, entonces, estos dos elementos nada más es para poder ser fagocitados, hace que se forme este fagosoma, evita la unión fagolisosomal e inyecta factor de actividad tipo proteasa para que no se muera la célula y le dé chance a multiplicarse dentro de la célula, y al final, cuando ya no le sirve, la mata. Es todo el chiste ese es el mecanismo patogénico directo de la clamidia trachomatis. Aquí les puse una imagen de un cuerpo de inclusión y observamos esta vacuola y podemos identificar a los cuerpos elementales de los cuerpos reticulares. Incluso algunos cuerpos reticulares se están dividiendo. Y del otro una imagen que nos habla de esa replicación que ya les comenté hace ratito. Sí, esta reorganización a cuerpo reticular, la multiplicación de él, bueno, desde la formación del fagosoma, la multiplicación, la reorganización de cuerpo reticular a cuerpo elemental y la ruptura de esta célula epitelial. Esto está sencilla, ¿no? Entonces no sé si haya dudas con el mecanismo patogénico directo. No, doctora. ¿No? Ok. El otro mecanismo es el indirecto, y ese ya lo hemos repasado con todas las otros agentes etiológicos, nada más que aquí, bien importante, el recalcar que es un intracelular obligado. Esto significa que la respuesta TH1 es la que se va a producir en mayor proporción. Y ya sabemos que estos cuerpos elementales son los que van a activar a la respuesta innata, sí, con la producción de las citocinas proinflamatorias, la activación no solamente de las células epiteliales, sino también de las otras células, que son los macrófagos, para que esto, junto con las células dendríticas, el macrófago con las células dendríticas, permitan el montaje de la respuesta adaptativa que va a querer, que significa el que se vayan a montar hacia los
adenopatías hacia los ganglios linfáticos regionales para que se monte esta respuesta inmunológica, predominantemente de tipos TH1, donde la producción de CD4 y CD8 va a hacer es más, los CD8 son las células efectoras, puedan eliminar a las células infectadas y con la producción de interferón gamma se marquen las células que no están infectadas para que no pueda meterse la bacteria a infectar a estas nuevas células que ya están marcadas con el interferón gamma. Y se va a montar también en mayor proporción la respuesta TH2. Y esta respuesta TH2 con la formación de anticuerpos que van a actuar como anticuerpos opsonizantes para esta bacteria. Entonces, el mecanismo es muy sencillo. Aquí nada más sin mencionar que los lipopolisacáridos son muy débiles, no producen fiebre, esto no se va a acompañar de fiebre, pero sí se va a despertar la respuesta inmunológica que va a ser producto de esta lisis celular. Entonces, aquí el mecanismo patogénico directo es lo que nos explicaría el síndrome de descarga uretral o de descarga vaginal, que ya vimos que es esa descarga con características que van desde el ser una secreción mucoyalina hasta una secreción mucopurulenta o incluso francamente purulenta. Y esto va a ser en función de esta quimiotaxis de polimorfonucleares. Y se lleva a cabo la destrucción, entonces lo que contiene ese exudado vaginal uretral son prácticamente células descamadas, todos estos polimorfonucleares que fueron atraídos, y obviamente junto con otros producto de este aumento de permeabilidad y del edema, otros exudados y trasudados. Eso es lo que contiene la descarga uretral o vaginal. Entonces, el mecanismo patogénico directo es el que nos explica mayormente la sintomatología y signología, que por cierto estaba yo viendo que me faltó poner el cuadro clínico, pero bueno, ahorita le vemos. Esto es lo que ya les platiqué, pero en cadenita. Yo creo que no hay dudas, ¿no? Ahí está muy, muy sencillo la patogenia de esto. Y les digo, aquí lo importante es separar el mecanismo patogénico directo del mecanismo patogénico indirecto. Bueno, esto en función de lo que ya les platiqué de las citocinas proinflamatorias, sobre todo la interleucina 8, pero no se nos olvide, es por eso que en el examen en fresco del exudado vaginal uretral observamos muchos polimorfonucleares. Se recordarán de gonococo, lo que comentábamos que había un aumento de los polimorfonucleares, igual secundario a la lisis celular. Entonces, en los dos tenemos muchos polimorfonucleares y de acuerdo a la cantidad de polimorfonucleares es que se ve hialina hasta francamente purulenta. Eso va a depender. Y no solamente polimorfonucleares, porque ya sabemos que se atraen muchas otras células de la respuesta inmunológica. Y de importancia lo que les comentaba, si no se hacía el diagnóstico temprano, pues era esa posibilidad de que se fuera la cronicidad, y al irse a la cronicidad, pues hay un mayor número y por un tiempo más prolongado, de manera que esta presencia de células va a ocasionar una necrosis, y esta necrosis se va a acompañar del depósito de fibroblastos, del aumento de la producción de calcio, y estos se calcifican, ocasionando esta cicatrización. Y les comentaba, si esto se sucede en los genitales internos, hablamos de las trompas de falopio o del epidídimo, pues esto se va a acompañar de esterilidad. No sé si ya queda con esto la patogenia en general, para irnos ya clínicamente con las patologías que ocasiona esta bacteria. Todo bien, doctora. Ok. Entonces, la primera es tracoma, y tracoma porque es la que es producida por los serobares A a la C. Y estas, les decía yo que hay estas zonas endémicas en donde la prevalencia es mucho mayor que en el resto de la República Mexicana. Y les digo que esta zona la mencionan allá en Chiapas. Son 8 comunidades, pero no me acuerdo los nombres, se me hicieron muy difíciles. Entonces, esta enfermedad inicia de manera aguda
con un proceso inflamatorio de la conjuntiva. Se ve una hiperemia conjuntival acompañada de epífora. Epífora es cuando hay un lagrimeo, ¿sí? Entonces ahí está el lagrimeo con la observación de una conjuntiva enrojecida y que después se va a ir haciendo mucopurulenta. Y esto es el mismo mecanismo que comentamos ahorita. Llega aquí a nivel de la conjuntiva y aquí se produce esta replicación, esta multiplicación dentro de las células, ahora de la conjuntiva, aquí de la conjuntiva tarsal, ¿sí? Y por eso al evertir se ven estos empedrados tan importantes que es el proceso inflamatorio. Entonces se replica o se multiplica dentro de estas células y entonces hay esta respuesta inflamatoria que si se va haciendo persistente o recurrente, obviamente al cabo de décadas, estamos hablando de una década o 2 décadas, entonces este es un proceso tan importante, si hagan de cuenta que hay un aumento de volumen debajo del párpado superior, de manera que al engrosarse tanto, se vierten las pestañas y se van hacia el interior del ojo. Entonces eso es a lo que se le llama triquiasis tracomatosa, que sería el hecho de que se van hacia adentro las pestañas, esto es lo que se llama entropión, y esto ocasiona queratitis, de manera que está traumatizando ahí la córnea, y si esto se va a cronicidad, pues esto hace que aumente la vascularización de la conjuntiva, que normalmente, la conjuntiva corneal, que normalmente no es vascularizar. Entonces, al vascularizarse, esto hace que haya una cicatrización importante con deformidad de la conjuntiva, como vemos la parte de abajo. Y la triquiasis es que es esta eversión de las pestañas, que es lo que se llama entropión, se meten hacia la conjuntiva, hacia la córnea, y esto con la fricción que hacen, con el traumatismo constante de las pestañas, hace que se exacerbe el proceso inflamatorio, ¿sí? Entonces, esto es lo que ocasiona lesiones leucomatosas, es decir, leucoma quiere decir una lesión blanquecina que termina en ceguera, ¿sí? Este es el proceso del tracoma, digo esto, cuando se hace crónico, es el problema que puede llegar a la ceguera. Y les digo, afortunadamente esto no es frecuente, salvo en estas zonas endémicas. Entonces, quien viva allá o se vaya a trabajar para allá, pues tiene que entender esto de la clamidia, que además el tratamiento es muy fácil, cuando se hace de forma aguda. Ya cuando llegamos a la cronicidad, pues ya hay secuelas, ya hay consecuencias, y por lo general estos pacientes terminan ciegos. La enfermedad que les decía yo que no la fueran a confundir es la conjuntivitis de inclusión. Y esta conjuntivitis de inclusión es, les digo, el factor de riesgo es el paso por el canal del parto de los productos, estos recién nacidos, que pasan por este canal infectado, que están, esta madre que tiene clamidia trachomatis, ahora con las serovariedades de acá. ¿Sí? Vean, el tracoma fue de la A a la C y este es de la D a la K y esto es a partir del conducto del canal del parto de una mamá infectada. Y esto se empieza a presentar de 5 a 10 días, a 12 días después del nacimiento. Esto es frecuente en las mujeres que no fueron detectadas con clamidia y nacen por aquí el producto. Y entonces después de esta 1 a 2 semanas empiezan con una secreción acuosa que después se hace mucopurulenta. ¿Sí? Aquí el problema es la posibilidad que hay de infectarse con estas secreciones oculares, les digo, en el recién nacido o en los niños pequeños, aunque esta conjuntivitis de inclusión también se puede presentar en adultos que han estado en contacto con secreciones vaginales o uretrales, ¿sí? Es decir, esta la podemos encontrar. Aquí lo que favorece es que estas serovariedades no van a ocasionar cronicidad, no hay daño permanente y esto se puede tratar sin que quede ninguna secuela eh, en la visión de estas personas. Es la conjuntivitis de inclusión. Y ya hablando de lo más frecuente y lo más importante, serían estos serovariedades de la D a la K que están asociadas a las infecciones de transmisión sexual. Y aquí hablamos de infecciones a nivel endocervical que pueden ascender hacia las trompas de falopio y ocasionar una enfermedad inflamatoria pélvica que si no se da tratamiento
puede quedar como consecuencia una esterilidad. Y recordar que en las mujeres también hay síndrome uretral, que es súper difícil de identificar, clínicamente muy difícil de identificar, porque la mujer se va a estar quejando de disuria. Y entonces, al hacer un urocultivo, pues este va a ser negativo. Sí, va a ser negativo porque no hay, estas bacterias no se pueden cultivar. Y entonces, lo que sí puede haber piuria, puede haber este aumento del número de polimorfonucleares en el general de orina. Y le digo, en la mujer es súper difícil identificar un síndrome uretral porque anatómicamente sabemos que esa uretra es más pequeña y entonces esta uretra pequeña no va a dejar que haya una secreción visible al ojo de la mujer donde se observe esta descarga uretral. Entonces, si se quejan de disuria y hacemos una valoración ginecológica, no observamos secreción a nivel de la vagina, del cérvix, pero observamos una hiperemia meatal, una hiperemia del meato urinario que nos debiera hacer pensar en una probable uretritis y a partir de ahí se hace el diagnóstico. ¿Sí? Y en el hombre, pues obviamente la uretritis y si asciende, pues una epididymitis. Los dos pueden cursar, si no se hace un diagnóstico adecuado temprano, pues pueden cursar con esterilidad, por lo que ya les comenté. La otra es el linfogranuloma venéreo, esta enfermedad que afortunadamente no es frecuente de este lado de América Latina y que lo reportan más frecuentemente en África y en Asia. Y es una enfermedad que se va a manifestar como un síndrome ulceroso genital, en donde va a mediar actividad sexual sin protección en un periodo de 2 a 12 días. Este es el periodo de incubación, hasta casi 2 semanas. Hay ese antecedente y este es clínicamente relativamente fácil de identificar por las características clínicas, aunque tenemos que hacer diagnóstico con todas las bacterias que producen síndrome ulceroso genital y con los virus que producen síndrome ulceroso genital. Y aquí es el inicio, después de ese periodo de incubación, de una pápula, una elevación, que luego se hace un nódulo, es decir, esta pápula, que es la elevación de una pápula eritematosa, después esta pápula se va a hacer indurada y después se va a formar una úlcera que sí produce dolor, pero que va a desaparecer al cabo de días, esta desaparece rápidamente y después se va a presentar casi al unísono, porque estas adenopatías inguinales se presentan como causa del montaje de la respuesta inmunológica y llegan a los ganglios inguinales, en donde ahora van a producir lesiones inflamatorias muy importantes. Como vemos, esta es una ingle y vemos hasta dónde se ve el crecimiento del ganglio linfático, una descamación que es propia de la respuesta inflamatoria, y lo característico es que se fistulicen. A esto se le llaman bubones, ¿sí? Bubones, que es la adenopatía muy crecida y que está fistulizada. Y entonces este padecimiento sí se acompaña de sintomatología sistémica, es decir, de fiebre y todo el cortejo del síndrome febril. Y les digo, afortunadamente esto no es frecuente en México. Lo que sí es frecuente son las cervicitis y las uretritis no gonocócicas, que van a estar caracterizadas por esta descarga vaginal o descarga uretral. Y aquí el problema o lo que va a dificultar va a ser que en este espectro puede ser desde una secreción hialina hasta una secreción purulenta, francamente purulenta, pasando por una secreción mucohialina y mucopurulenta. Entonces ahí es donde estriba la dificultad para diferenciarlo con gonococo, sabiendo que gonococo pues, es purulenta. Aquí la dificultad sería si estos pacientes presentaran una descarga francamente purulenta. Ahí estriba la dificultad, pero lo que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico diferencial va a ser el periodo de incubación. Se acordarán que gonococo es de unos días, menos de una semana, 3 a 5 días más o menos el periodo de incubación, y aquí estamos hablando de semanas, de 1 hasta 3 semanas,
se puede presentar el periodo de incubación de clamidia. Y si tenemos el antecedente de la última actividad sexual y bajo qué condiciones, eso nos puede ayudar epidemiológicamente para pensar si se trata de una cervicitis gonocócica o no gonocócica, o una uretritis gonocócica o no gonocócica. Si eso es lo que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico diferencial. No sé si hasta aquí haya dudas. Profesora, entonces, si es, o sea, solo hay de dos, o es gonocócica o es por clamidia. No, no. Por eso, si se acuerdan cuando hablamos de la uretritis gonocócica, hablábamos de una uretritis no gonocócica y hacemos entonces la diferenciación, o se trata de gonococo o se trata de otros, hablando de la uretritis. Y la uretritis no gonocócica, es decir, la que no es producida por gonococo, el primer agente causal es Clamidia trachomatis. Pero de ahí nos vamos a Mycoplasma hominis, primero Ureaplasma urealyticum, luego Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalum, Trichomonas vaginalis, ¿sí? Es decir, aquí lo diferenciamos en gonocócica y no gonocócica. Y ya la no gonocócica, pues ya entran los otros agentes etiológicos. En el caso de la cervicitis y la cervicovaginitis pasa lo mismo. ¿Es gonocócica o no gonocócica? Ya vimos que en la no gonocócica, pues está hasta desde una levadura, ¿se acuerdan de Cándida? Está esta posibilidad de gonococo, está esta posibilidad de clamidia, está la posibilidad de tricomonas vaginalis. Y si metemos otro agente etiológico de síndrome de descarga vaginal, pues va a estar Gardnerella, nada más que aquí no media este factor de riesgo, es decir, no es una enfermedad de transmisión sexual. O sea, lo podemos sistematizar para pensar en función del probable agente etiológico, eso sí. ¿Sí? Gracias. No, ¿de qué, Karencita? Entonces, no sé si hasta aquí vayamos bien. Les digo que el diagnóstico clínico no es difícil, porque aquí nos habla mucho las características de la secreción. En la vida real sí se pueden encontrar mezclas, ¿eh? Ahí sí, una vaginosis bacteriana con una tricomoniasis o una cándida con una tricomona o con una Gardnerella o un gonococo con una clamidia o un gonococo con un tricomona. Ahí en la vida real sí, pero ahí el truco es dar el tratamiento para lo que sea más molesto, lo que ustedes están observando con mayor posibilidad, o meter un local y un sistémico. O sea, ahí se pueden hacer diferentes estrategias para tratar de cubrir lo más que se pueda, ¿sí? Pero siempre, eso sí se los recomiendo, siempre haciendo una revisión post-tratamiento, ¿sí? Para estar seguros de que se haya quitado ahí el problema o que salte a la vista un segundo agente etiológico y poder dar tratamiento a ese síndrome de descarga vaginal o uretral. Aquí pasa como lo que comentábamos de clamidia con gonococo, es muy frecuente que estén asociados. Y entonces, en función de ello, sí es bien importante esto que vamos a platicar, y esto lo van a ver también, obviamente, en su seminario, porque se trata de una infección de transmisión sexual que se sumaría a gonococo y se sumaría a tricomonas vaginales. Y aquí se recordarán que cuando vimos a Cándida en laboratorio, decíamos que habían 3 hisopados, que se hacían 3 hisopados. ¿Se recuerdan? Una para examen en fresco, otra para Gram y otra para cultivo. En el caso de gonococo, dijimos lo mismo. Se hacen estos hisopados, se hace una técnica de tinción de Gram, y lo que vamos a observar en el caso de gonococo, de gonorrea, era muchos polimorfonucleares que contenían diplococos Gram negativos en su interior. ¿Se acuerdan de eso? Y entonces, hablando de clamidia trachomatis, podemos partir de ese examen en fresco. Y ese examen en fresco, si fuera clamidia solita, íbamos a ver muchos polimorfonucleares y no se iba a observar nada dentro de ellos. Es decir, nada más van a proliferar muchos polimorfonucleares. Y aquí esto va a dividir la marcha de trabajo. Si encontramos polimorfonucleares con intracelulares, diplococos gram negativos intracelulares, la marcha de trabajo se va hacia el cultivo. Ya sabemos que gonococo
crece bien en este medio selectivo o altamente selectivo que es Taller Martin. Condiciones de microaerofilia, bla, 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 por el tiempo necesario, de la temperatura 37 y 42 grados, y de ahí pruebas bioquímicas, identificación, y listo, ¿verdad? Ahí se desvía la marcha de trabajo. Si por el contrario este examen en fresco me reportan o el químico ve que hay muchos polimorfonucleares, entonces lo que hace es que se va en la búsqueda, sí, en la búsqueda o pensando en Clamidia trachomatis, ¿sí? Ya vimos cómo este mecanismo patogénico indirecto iba a traer muchos polimorfonucleares, por eso nos fundamentamos en ello. Y ya cuando es Clamidia trachomatis, esta no se puede cultivar, esto se puede hacer en cultivos acelulares, pero son más caros y ahí perderíamos tiempo, es decir, la dificultad va a ser mayor, por eso no se hacen cultivos. Y entonces el siguiente paso sería la inmunofluorescencia directa. Y con esta inmunofluorescencia directa, que por cierto, hace rato me di cuenta que no les puse una imagen, se me fue el avión, aquí la idea es un método directo, una inmunofluorescencia directa, y aquí el asunto es que esta muestra biológica se pone en contacto con anticuerpos marcados con un fluorocromo, ¿sí? Que es fluoresceína, y entonces cuando se unen en esta muestra biológica a los cuerpos de inclusión, estas inmunoglobulinas marcadas, entonces van a ser visibles con fluorescencia y se utiliza un microscopio de fluorescencia que es un microscopio que sale caro. Entonces, este diagnóstico es más difícil en cuanto a los costos. Ahora con su seminario de infecciones de transmisión sexual, por lo general utilizan los lineamientos del INDRE. No sé si ya se los mandaron. ¿No? Sí. No. ¿No? Se les ha ido entonces. Entonces, si no, yo se los subo ahorita, los lineamientos del INDRE, porque se basa mucho en ello y nada más para que vean cómo se hace esas marchas de trabajo en el INDRE. Fíjense, son institutos nacionales de referencia, o sea, son ya instituciones que tienen mayores recursos y van a observar ahí la dificultad para obtener una muestra de calidad para poder hacer este tipo de diagnósticos con estas técnicas costosas, ¿sí? Entonces, la inmunofluorescencia directa es uno de los métodos que se utilizan para su detección, de hecho, de los más utilizados, pero significa mayor complejidad y mayor costo. Y entonces, en la vida real lo que hacemos es esta identificación en el examen en fresco y ver si hay polimorfonucleares conteniendo diplococos gram negativos o hay muchos polimorfonucleares sin contener nada, porque esto es lo que me orienta a si se trata de gonococo o se trata de clamidia, recordando que es muy frecuente que haya la asociación. Y entonces, cuando se encuentran gonococos, por lo general se da tratamiento para las dos, para evitar eso que les comenté que se llama uretritis postgonocócica, en donde el paciente cambia las condiciones o las características de la secreción, pero persiste con síndrome de descarga uretral. Y lo que sucedió es que estaban las dos. Le di tratamiento para gonococo, pero no di tratamiento para clamidia, entonces nada más cambiaron las características de la secreción y se hace más hialina, ¿sí? Entonces, hay aguas con esto, y es por eso que, por lo general, cuando se detectan gonococos, se da tratamiento para los dos. Se acordarán, eso lo comentamos en el tema de estos diplococos gram negativos. Existe la otra que es la detección de anticuerpos fluorescentes directos o las pruebas de amplificación de ácido nucleico. Estas también son muy sensibles, pero aquí la bronca es el costo, ¿sí? Los que sí nos recomiendan es los inmunoserológicos para la detección de anticuerpos de isotipo IgG o isotipo IgM. Estas detecciones indirectas por lo general se van a dejar para los casos de las neumonías en lactantes. Se recuerdan de esta posibilidad por el paso, por el canal del parto de estos niños de madres infectadas con clamidia, y entonces en la aspiración de secreciones en ese canal del parto, esto puede producir neumonía en lactantes.
Y para este caso sí se hace o sí se determinan a través de lisas indirectas anticuerpos de isotipo IgM o isotipo IgG. Es la forma como se hace diagnóstico. Nada difícil, ¿verdad? Ya les platiqué lo que se hace en la vida real, porque pues son técnicas más costosas y de mayor dificultad. Pero es bueno que lo sepan, que esto existe y que se puede hacer esta detección a través de inmunofluorescencia directa y cuál es el fundamento. Y se ven bien bonitos en el microscopio estos cuerpos elementales que se ven fluorescentes, se ven de color verdecito. Y fueron esta reacción antígeno-anticuerpo porque se le pegaron estos anticuerpos marcados a estos cuerpos de inclusión. Y el tratamiento, pues obviamente, de preferencia, el tratamiento para las dos, para gonococo y para esta. Digo, si claramente y por laboratorio, con este examen en fresco, determinan que solo hay polimorfonucleares, pues obviamente pues dan solamente el tratamiento con este macrólido, que es la citromicina, y que ha venido a mejorar el apego terapéutico porque se da en dosis única. Esto viene en 3 tabletas de 500 miligramos y se da dosis única. Esto se utiliza normalmente una por día y aquí se dan las 3 tabletas de una sola toma. Existen los otros, la eritromicina, la tetraciclina, la doxiciclina, específicamente para linfogranuloma venéreo, pero obviamente estos eran los que se utilizaban antes, pero esto como eran más días de tratamiento, dificultaban el apego terapéutico y por la importancia que les comento esto de que se forman estas bridas, ay, siempre se me olvida la palabra, dehiscencias no, ay, se me fue otra vez la palabra, adherencias, se forman estas adherencias y hay el riesgo de que exista esterilidad secundaria. Pues por eso esto vino a modificar y a mejorar este apego terapéutico. Y les digo, si encuentran diplococos gram negativos o se los reporta al laboratorio, pues entonces se da tratamiento para las dos, porque esto prácticamente no es fácilmente identificable por laboratorio. La prevención, pues bien sencillo, ¿no? Utilicen preservativo y más cuando son actividad sexual o lo que le llamamos coito fortuito, ¿sí? Que ahí se les aloca la hormona y de repente tienen actividad con cualquier persona, ¿no? Entonces, siempre el utilizar estos eh, barreras, protección de barrera, pues disminuye la posibilidad siempre que sepan utilizar ese preservativo. Y la otra sería, obviamente, el cortar la cadena epidemiológica a través de la detección temprana y el tratamiento oportuno para esta persona, para evitar la esterilidad y sobre todo cortar la cadena del o las parejas que pudieran derivar de este contacto sexual. Eso es lo importante de esta clamidia y les digo, el pensar en que una persona llegara a la esterilidad por esta tontería, pues sí se me hace muy canijo. No sé si quede claro el tema o alguna duda. Todo bien. ¿Todo bien? Sin duda. Va. Siento que no son temas difíciles y si acomodamos la información de manera que nos quede esa explicación a partir de las características que nos dan los factores de virulencia estructurales y lo que pueda producir como factor de virulencia no estructural, nos da el mecanismo patogénico directo, le agregamos el indirecto y ya tenemos ahí la patogenia y la fisiopatogenia. Eso creo que, digo, espero que haya quedado claro y que se acostumbren a analizarlo de esta manera porque esto nos simplifica muchísimo. Y el siguiente tema es súper sencillo, súper sencillo, pero de mucha importancia porque lo vamos a observar mucho en la clínica, en primer nivel de atención. Y se trata de una bacteria que forma parte de la microbiota normal y que solita no hace nada, porque el propio microecosistema la mantiene a raya. Y aquí hablamos entonces de una enfermedad que en realidad es un desequilibrio de la microbiota residente. Normalmente sabemos que existen una serie de bacterias, estas bacterias entre aerobias y anaerobias, que se encuentran en perfecto equilibrio gracias a la presencia de otras bacterias que mantienen ese pH ácido o con tendencia ácida.
como es la presencia de lactobacilos. Y esta presencia de lactobacilos es lo que mantendría al resto de la microbiota residente portándose bien. Y cuando se va esta vigilancia, estos lactobacilos, que se recordarán que, por cierto, van a aumentar a partir de la pubertad, porque se presentan células con glucógeno y estos lactobacilos se alimentan de ahí, lo fermentan y forman ácido láctico. Y esta presencia de ácido láctico es lo que produce el pH con tendencia ácida, que es de 4.5. Y entonces cuando se mantiene este pH, pues todas se portan bien. Entonces, los factores predisponentes serán los que permitan esa alteración del pH, disminuyendo la proporción de lactobacilos. Y entonces, cuando desaparecen o disminuyen estos lactobacilos, se pierde este pH ácido y entonces esto permite la sobrepoblación o el sobrecrecimiento de estas otras bacterias. Y este desequilibrio, esta sobrepoblación, este sobrecrecimiento de estas bacterias es lo que nos explica una enfermedad que se llama vaginosis bacteriana. Y fíjense bien en el término vaginosis, no dice vaginitis, ¿sí? Vaginosis quiere decir que no media un proceso inflamatorio. Entonces, en esta vaginosis bacteriana vamos a observar un cuello cervical sano, ¿sí? Aquí no va a haber este proceso inflamatorio y esto se debe precisamente a este sobrecrecimiento de bacterias que van a hacer que se produzca, o más bien que como producto de este metabolismo se acumulen ciertas sustancias, que son una serie de ácidos que ahorita les voy a platicar en la patogenia, y que van a inhibir la atracción de polimorfonucleares. Ese es todo el chiste. Y quien le ayuda en esta situación van a ser otras bacterias que forman parte de la microbiota, que también sobrepoblaron porque no habían lactobacilos o porque disminuyó la proporción de lactobacilos. Y aquí de mucha importancia están Prevotella y Mobiluncus específicamente, con las que va a ser sinergismo para que se lleve a cabo todo este desastre en este microsistema ecológico. Aquí les puse una imagen de unas células guía, que son células epiteliales descamadas de aquí de la vagina, que se desprendieron gracias también a una serie de productos que vamos a mencionar, y que se van a encontrar tachoneados, es decir, se le van a encontrar pegados muchos bacilos, que son estas eh, barritas oscuras que observamos aquí. Estos van a tener una pared que se parece a los gram positivos y que se van a teñir de una manera muy irregular. Este es uno de los criterios de Amsel, que son las células guía o células clave. Entonces, todas estas bacterias forman parte de la microbiota normal, y entonces cuando hay este desequilibrio va a hacer que se sobrepueblen o sobrepoblen esta zona, esta vagina, sobre todo vamos a considerar a Gardnerella, Mobiluncus y Prevotella, ¿sí? Todos forman parte de la microbiota normal, pero al existir ese desequilibrio es lo que va a ocasionar este desastre que vamos a platicar. Y entonces, pues esta obviamente, si es parte de la microbiota, pues tiene una distribución cosmopolita. Y mencionan que el 100% de las mujeres que tienen vaginosis bacteriana van a tener presente a Gardnerella en una proporción mayor. Y van a ver estas condiciones, estos factores predisponentes que van a estar orientados a permitir el que colonicen de una manera extrema este ecosistema vaginal. Entonces, en ese desequilibrio es en este aumento de la carga bacteriana, sobre todo de estos tres que les menciono, ¿no? Van a sobrepoblar también el resto, pero estas tres son las que más mencionan como asociadas a la vaginosis. Entonces, hay este desequilibrio, que esta imagen me permite que visualmente lo recuerde, como los lactobacilos, que normalmente son de los que hay mayor concentración, estos al haber este desequilibrio van a disminuir su presencia y por lo tanto se traduce
en una alcalinidad del pH, lo que va a permitir un sobrecrecimiento del resto de las bacterias. Por eso estas flechitas que van al revés, van a empujar al revés. No sé si hasta aquí se va entendiendo. Sí. Sí, ok. Tengo que mencionarles la morfología porque pues, son parte de la microbiota, pero no nos va a servir para el aislamiento y la detección por pruebas bioquímicas. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque forma parte de la microbiota. Si se hiciera la identificación de Gardnerella vaginalis en esta mujer, pues obviamente es parte de la microbiota y no puedo determinar si se trata de ella como causante única. ¿Sí? Por eso voy a mencionar las características, pero estas no las tomamos en cuenta para el diagnóstico por laboratorio. Y entonces son estos bacilos cortitos que mencionan que son pleomórficos porque la pared se parece o tiene la estructura de una bacteria gram positiva, pero la mencionan como gran variable porque en realidad tiene una capa mucilaginosa, ¿sí? Que le permite esta función como pared, pero que no le va a permitir el teñirse como todas las bacterias gram positivas. Forma parte de la microbiota normal, ya se los había comentado, y no tiene mayor factor de virulencia más que la posibilidad en ese sobrecrecimiento dentro de la bacteria que van a ser alguna decina, que es una vaginolicina, que además actúa como hemolicina, que le permite la unión a ese receptor CD59, que ya lo estaba confundiendo con clamidia, no se me cruzan los cables. Este es para Gardnerella vaginalis y que, por cierto, se le menciona como una bacteria de bajo potencial patogénico. Es decir, ella solita no hace nada, tiene que actuar con el resto de los compinches, que son las bacterias anaerobias que vamos a mencionar. Bueno, ya dijimos Prevotella y Mobiluncus específicamente. Esas crecen a una atmósfera de 5 al 10% de CO2 y como el resto de los parásitos que viven en nosotros van a ser anaerobias facultativas. Y entonces se puede aislar en estos medios, le llaman agar sangre bicapa, en donde se puede observar esta capacidad hemolítica, beta hemolítica, a través de esta vaginolicina, y que tiene un metabolismo fermentador produciendo ácido acético, ¿sí? A una temperatura corporal porque forma parte de la microbiota normal. Catalasa negativo, oxidasa negativo porque tiene este metabolismo fermentador y porque no es intracelular. Por eso les mostré estas células clave en donde están pegadas los bacilos a ellas. ¿Sí? Entonces, les repito, esto mencionarlo porque son características que la distinguen del resto de la microbiota, pero que no nos van a servir para el diagnóstico por laboratorio. Esto se hace específicamente con los criterios de AMSEL, que ya los leyeron. Entonces, esto ya se los dije, es una bacteria con bajo grado de patogenicidad, solita no hace nada, y que va a producir esta vaginolicina que actúa como porina y actúa como lisina y le permite la adherencia a la célula epitelial a este receptor CD59 y que va a ser ayudada por las cialidasas que son producidas por los anaerobios que les había comentado. Y esto le va a permitir, además de producir este biofilm que la va a proteger, le va a permitir el encontrar al receptor. Recuerden que estas cialidasas actúan sobre el ácido ciálico, de manera que rompen este ácido ciálico y le permite encontrar al receptor con mayor posibilidad. Y todo esto va a ser posible gracias a que hay una sobrepoblación de Gardnerella, de Mobiluncus y de Prevotella. Y entonces, esto es lo que les comentaba, estas cialidasas van a estar aportadas por los anaerobios, que es lo que le va a permitir colonizar con mayor facilidad, porque van a exponer al receptor donde se puede unir a estas Gardnerelas. Además que le va a servir como una parte nutritiva y para evadir la respuesta inmune, porque se formó esta placa de biofilm para que no pueda ser detectada por lo que se encuentra ahí, que son las IgA secretoras, las lisocimas, y la respuesta inmunológica de tipo innato. En este cuadrito, me gusta mucho porque aquí nos explica todo lo que sucede. Nos explica tanto la patogenia, la fisiopatogenia y el diagnóstico por laboratorio.
Ya comentamos que esta vaginosis bacteriana pues va a estar dada por ese desequilibrio de la microbiota residente, de manera que permite la sobrepoblación o el sobrecrecimiento de Gardnerella y de sus compinches, como son, es decir, en este sinergismo, tanto Mobiluncus prevotella y una serie bueno, y los otros anaerobios que van a aportar a la fisiopatogenia y al diagnóstico. Y entonces es así que al disminuir los lactobacilos, como les había comentado, disminuye el ácido láctico y con esto aumenta el pH, se hace con una tendencia alcalina, es decir, aumenta de 4.5, en 4.555 va a ser mayor, y esto es lo que le permite sobrepoblar a este ecosistema. Y al sobrepoblar, obviamente al haber una masa mayor, una carga mayor bacteriana, esto aumenta la cantidad de metabolitos. Y este aumento de cantidad de metabolitos se refiere a la producción de estos ácidos, ácido succínico, ácido propiónico, isovalérico, isobutírico, y este producto del metabolismo, pues es lo que va a inhibir la quimiotaxis de los polimorfonucleares. Y por eso esto es a lo que se debe este aumento del metabolismo, esta mayor cantidad de estos ácidos, es lo que nos va a explicar por qué el término de vaginosis, porque esta vagina no va a tener este proceso inflamatorio y voy a observar un cervix rosita, un cervix sanito, ¿sí? Un cervix que no tiene ningún proceso inflamatorio. Entonces, esto es debido a ese metabolismo de una carga mayor de Gardnerella vaginalis. Y Mobiluncus y Prevotella, obviamente, estos anaerobios, van a aportar produciendo ácido málico junto con Gardnerella. Y este ácido málico irrita el epitelio vaginal de manera que va a producir una exfoliación de las células epiteliales, ¿sí? Por eso vemos estas células descamadas en mayor número. Y Mobiluncus específicamente produce estos ácidos orgánicos de cadena corta que van a ser citotóxicos a las células epiteliales y va a producir esta exfoliación de las células epiteliales vaginales, aportando a esta descamación que se va a ver en mayor número en el examen en fresco. Aquí tenemos dos de los criterios de Amsel. Uno, que sería el pH mayor de 4.5. Esto lo vamos a medir con una tira reactiva. Ahí tengo un criterio de Amsel. El otro va a ser las células guía o células guía o células clave, que serían estas células exfoliadas con este exceso de bacterias pegadas a ellas. Entonces, ahí tengo un segundo criterio de Amsel. Y el siguiente criterio de Amsel, que es la producción o la detección de aminas, es producida por estos anaerobios que producen aminopeptidasas. Al haber esta producción de aminopeptidasas, que fue resultado de la asociación simbiótica con las otras dos grupos de bacterias, van a producir estas aminopeptidasas que hacen que se liberen aminoácidos y ante la presencia de estas aminopeptidasas van a liberar las aminas. Y estas aminas, pues es la putrescina, la cadaverina, la trimetilamina. Estas tres tienen además un efecto sobre el epitelio, irritando a estas células, irritando a la piel, que es lo que vamos a observar en el introito vaginal. Y esta liberación de aminas es lo que da el olor a pescado. Esto ya se los había comentado con tricomonas, ante la presencia de estas anaerobios de la vagina, como parte de la microbiota normal, iban a aportar estas aminopeptidasas, liberando las aminas a partir de los aminoácidos y que dan ese olor a pescado, tanto en esta vaginosis bacteriana como en el caso de las tricomonas vaginales. La diferencia entre las dos clínicamente es que una se va a visualizar cervix en esta colpitis macular o cervix en fresa, que es esta vasculitis que se produce en el caso de tricómonas por el factor
o por el mecanismo patogénico indirecto. Y en el caso de vaginosis, igual voy a tener ese olor a pescado, pero no va a haber alteraciones en el cérvix. Sí, aquí el cérvix va a estar sano. Entonces aquí tengo 3 criterios de Amsel: pH mayor a 4.5, presencia de células guía, que son estas células exfoliadas con los bacilos pegados, y la prueba de las aminas positivas, que es este olor a pescado. El cuarto criterio de Amsel son las características de la secreción, que van a ser producidas por este mismo mecanismo. Al haber esta exfoliación y esta presencia mayor de anaerobios, es por lo que se va a presentar esta secreción fluida, que es homogénea, de color blanco grisáceo y que huele a pescado, ¿sí? Entonces ahí tenemos los 4 criterios de Amsel, que con 3 criterios de los 4 hago diagnóstico de vaginosis bacteriana. Y aquí en este les puse para qué les funciona cada una de las aminas producidas. La putrescina irrita la piel. Esto vamos a observar una hiperemia a nivel del introito vaginal, que va a ser por la descarga al salir por la vagina. La cadaverina y la trimetilamina, que son las que proporcionan el dolor a pescado. La isobutilamina, que es otra que no mencioné, esta me la encontré después. La histamina y la espermidina, que estos aumentan la permeabilidad, es decir, van a aportar en este mecanismo patogénico, ¿sí? Entonces, es de esta manera que clínicamente voy a observar una colporrea o una descarga vaginal de tipo homogéneo, ¿sí? Esta no es la secreción burbujeante, espumosa que hablábamos de comonas vaginales. Este va a ser una secreción homogénea, mayor o menor cantidad, de color blanco grisáceo y que huele a pescado. Y vamos a observar un cérvix sano, un cérvix que no tiene cambios inflamatorios. Entonces, el diagnóstico clínico pues, es muy sencillo si nos asomamos en esta exploración ginecológica. No hay cambios inflamatorios, y esto es lo que nos orienta a esa posibilidad de vaginosis bacteriana. Aquí un examen en fresco con tinción de Gram, en donde observamos este número de bacilos cortos, que son pequeñitos, y algunos Gram positivos, que serían, los más grandes son los lactobacilos. Y entonces para el diagnóstico, pues es muy sencillo, se hace a través de los criterios de Amsel. Aquí no se hace el diagnóstico a través del cultivo. Entonces en esto se toma el examen en fresco, otra vez, y se hace la prueba de las aminas. Observamos con una técnica de tinción la presencia de las células clave. Tomamos con una tirita reactiva el pH vaginal, observamos que es mayor de 4.5, más la prueba de las aminas, que consiste en aplicar a la muestra biológica se pone hidróxido de potasio, y entonces cuando se pone en contacto con se desencadena el olor a pescado. Incluso las mujeres pueden reportar que cuando tienen actividad sexual se presenta ese olor a pescado, ¿sí? Entonces, esto es una característica de esta secreción. Y entonces, con 3 criterios de Amsel de los 4, con eso hago diagnóstico diferencial. Está fácil, ¿no? Doctora, Mande. ¿podría repetir, por favor, lo de la prueba del hidróxido de potasio, por favor? Ajá, va. En esa ya tomaste tu muestra biológica, ya saben que lleva cierto proceso de transporte y conservación, y entonces tu prueba biológica le pones unas gotitas de hidróxido de potasio, y cuando se pone el hidróxido de potasio se liberan las aminas, se libera esta putrescina, cadaverina, trimetilamina, de manera que se exacerba el olor a pescado. Les digo yo que es como hacer magia, le ponen estas gotitas y ¡puf! Ajá. Y por eso me acordé de esa otra característica que mencionan las mujeres, que exacerba el olor a pescado después de tener actividad sexual. Entonces, clínicamente es muy fácil hacer el diagnóstico, y les digo, si es eh, este desequilibrio, esta disbiosis única, pues clínicamente observan esta presencia de la secreción con olor a pescado sin cambios a nivel del cérvix. Pero si está mezclada, si hay algún otro agente etiológico, pues es también relativamente sencillo,
¿verdad? Y tengo que ver si tiene características de una tricomoniasis, porque esa me da olor a pescado, ¿verdad? Pero voy a ver este puntilleo que les hablaba yo a nivel del cérvix, o si se trata de gonococo, pues voy a observar esta característica del proceso inflamatorio importante a nivel del cérvix, en conjunto de la secreción francamente purulenta, igual que con clamidia. ¿Sí? ¿Sí queda? ¿O alguna duda con esto? Sí, ok. Entonces vean cómo el diagnóstico clínico y por laboratorio es súper sencillo, no necesitamos irnos a laboratorio a cultivar porque pues, es parte de la microbiota y nos podemos confundir, pero con 3 de los 4 criterios de Amsel, con eso hacemos diagnóstico de vaginosis y si se asomaron, hicieron esa exploración, vieron tanto la calidad de la secreción como el hecho de que la vagina está, perdón, que el cérvix está sano, no hay proceso inflamatorio. Y el tratamiento pues también es sencillo, en función de que no se trata de una infección de transmisión sexual, sino esto es una disbiosis porque proliferaron estas bacterias en lugar de los lactobacilos, ¿sí? Por el cambio del pH. Y entonces aquí tiene el mismo efecto si dan ustedes el metronidazol sistémico o si lo dan en forma de óvulos. El otro medicamento que se puede utilizar es la clindamicina, que es un inhibidor de la síntesis de proteínas, se puede dar en forma sistémica, nada más que irrita la panza bien sabroso, y por eso se puede, o sea, es ideal el utilizar en forma de tabletas vaginales. Esta clindamicina viene solita o viene también combinada con metronidazol. Yo prefiero esa porque le doy a los dos, con los dos, metronidazol y clindamicina, en forma local. Ahora, esto no es necesario que se haga en forma de pareja, porque recordemos que el hombre no tiene las condiciones para que se lleve a cabo esta disbiosis, o sea, esa no produce infección en el hombre. Pero lo que sí la hemos detectado en general de orina, en exámenes generales de orina, en donde se observa la presencia de células clave. Y entonces estas células clave lo que me están indicando es que hubo contacto sexual con una mujer que tiene esta disbiosis. Entonces, esto solamente me va a servir para indicarme que su pareja tiene esta disbiosis. ¿Sí? Entonces, no le doy tratamiento a él, le doy tratamiento a la mujer. ¿Sí queda? Sí. Si esta no es de transmisión sexual, aunque la reportan asociada a actividad sexual o un aumento en la actividad sexual, esto es más bien en función de la disbiosis que se ocasiona en la vagina, en la microbiota de la vagina, pero en el hombre no produce ninguna enfermedad. Y por eso lo más adecuado es trabajarle a las medidas de prevención, es decir, quitar los factores predisponentes que pudieran estar ocasionando esta disbiosis. Y aquí pues entran el uso de espermicidas, entran el uso de duchas vaginales, entran voy a decir la actividad sexual, pero pues eso cada quien, ¿verdad? Aquí no es el que utilizar el preservativo para la actividad sexual, pues no, ahí no tiene nada que ver, porque esto no tiene que ver con un mecanismo de transmisión sexual, pero sí trabajarle en las probabilidades que estuvieran alterando esta disbiosis. Entonces, no sé si hay alguna duda con esta de tricomonas de vaginosis, vaginosis bacteriana. Les digo que es un tema muy sencillo. En la literatura, en los libros casi no viene nada, pero bueno, yo espero que con esto que les presento quede claro esos mecanismos patogénico directo o indirecto y qué es lo que ocasiona la vaginosis bacteriana. ¿Dudas con estos dos, muchachos, o comentarios? Todavía sí. ¿A qué se refiere con la detección del quórum? ¿La infección del sensor quorum, te refieres, César? Ajá. Hay muchas bacterias, entre ellas pseudomonas que no vimos, y si quieren ahorita la repasamos rápidamente. Esto se refiere, ese sensor quorum, es como una señalización
que dan las bacterias. Hay varias bacterias que tienen ese sensor quorum, incluso algunas que forman biofilm, y que dan esta señalización ya cuando hay un número X, le llaman masa crítica bacteriana, en donde al unísono empiezan a secretar algunos factores de virulencia. Si hablamos de pseudomonas, desde la producción de alginato, que es un factor de virulencia muy importante, que le permiten no solamente la protección, sino también la adherencia, y es como si hicieran un biofilm estas bacterias. Y este alginato es producto del metabolismo de dos carbohidratos específicamente, de lo que está hecho este alginato, en el caso de pseudomonas vaginales. A eso se refiere el sensor quorum, y no solamente la formación de ese alginato, sino también la producción de otros factores, o la excreción, mejor dicho, de otros factores de virulencia muy importantes, en el caso de pseudomonas vaginales, pseudomonas aeuginosa, perdón. ¿Sí, César? Sí, ¿Quieren que muchas gracias. comentemos esta bacteria? ¿Les quedaron dudas? Es Yo un en la repaso nunca está de formación. más. Sí. ¿Cómo, César? Un repaso no está de más. Ah, bueno, va. ¿Y qué me decías? Ya no alcancé a ver quién fue, quién me comentó que sí. Yo Ah, tenía duda en la formación del alginato de la pseudomona. ok. Todo esto es producto de esta señalización que es el sensor quorum. Si quieren, le damos una repasada rápida. Nos quedó, ay, qué bueno, nos quedó tiempo. Es que ustedes se lo llevan de volada bien esto de las bacterias, oiga. Qué padrísimo. Aquí está. Es una bacteria, les digo que yo le llamo la facilota, porque es una bacteria que tiene requerimientos nutricionales muy básicos y que resiste muchísimo gracias a su estructura. Y entonces esta facilota pues nos la encontramos frecuentemente asociada a infecciones nosocomiales. Entonces imagínense una bacteria que fácilmente se puede multiplicar. Ay, ¿qué hice? Que se puede multiplicar fácilmente porque sus requerimientos nutricionales son muy básicos, y que por el otro lado se encuentra en el hospital. Imagínense qué bomba. Una bacteria que desgraciadamente tiene muchos factores de resistencia antimicrobiana que lo hacen resistentes a la mayoría de los antibióticos, y que esto la convierte, cuando tenemos como posibilidad etiológica Pseudomonas vaginalis, la convierte en una indicación para antibiograma. Cuando estamos ante una infección nosocomial con probabilidad de que se trate de Pseudomonas aeuginosa, y que la podemos cachar fácilmente por el pigmento que produce, esa piocianina y pioverdina, que tienen sus mecanismos patogénicos importantes. Y entonces el detectar a Pseudomonas aeruginosa como asociada a diferentes nosologías, que ahorita vamos a platicar rápidamente, eso nos obliga en el diagnóstico por laboratorio incluir un antibiograma. Es otra indicación, les digo, de antibiograma, los que van a hablar ahora de antibiograma, y lo van a entender porque esta bacteria es altamente resistente a muchos antibióticos, porque tiene muchísimos factores que ha desarrollado de resistencia para producir estas enfermedades. Entonces, platicar de Pseudomonas aeruginosa nos desvía la vista hacia estas infecciones nosocomiales. Aquí les puse esta inocente, esta facilota que crece en cualquier lugar, y que gracias a esa resistencia que les platico, es capaz de multiplicarse incluso en soluciones antisépticas, en jabones antibacterianos, ¿sí? Nada más de eso, nada más para que tengan una idea de dónde se puede multiplicar esta canija. Y si a esto le agregamos factores de riesgo, como es un hospital en donde se encuentran pacientes inmunocomprometidos por múltiples causas, aquí la vemos asociada, por ahí les puse varias imágenes, asociada a diferentes, a diferentes escenarios, entre ellos las quemaduras en hospital, las neumonías ocasionadas por pseudomonas, asociado al uso de un ventilador. Y si a esto le agregamos un factor intrínseco endógeno de importancia,
que son estos pacientes que cursan además con fibrosis quística. Esta fibrosis quística, que es un padecimiento asociado a una ausencia de una enzima, si no mal recuerdo es la alfa-1 tripsina, y se producen estas dificultades a nivel pulmonar. Hay fibrosis quística pulmonar y fibrosis quística pancreática. Se puede producir a otros niveles, pero estos son los lugares más específicos y más importantes. Y entonces, si este paciente además tiene este factor intrínseco endógeno, pues ya sabrán lo que le sucede, ¿verdad? Cómo le va, porque esto le va a permitir una mayor posibilidad de que se produzca este alginato, ¿sí? Y esto le sirve de adherencia y le sirve de protección. Y entonces pensar en pseudomonas no es nada más de estos pacientes que pueden ser portadores a nivel del intestino grueso, ¿sí? Estos que forman parte de la microbiota normal, sino también por ahí mencionan de un 2 al 10%, en donde hay portadores sanos a nivel de la faringe y que pueden excretar a pseudomonas por la materia fecal. Y esto asociado a la posibilidad del fecalismo, no solamente humano, sino el fecalismo de animales, porque esto al deponer, al depositar esta materia fecal que pudiera tener a pseudomonas y que puede crecer en cualquier medio, por más pobre que sea este medio, nutricionalmente hablando, le va a permitir crecer porque ésta se puede alimentar de material orgánico en descomposición. Entonces lo podemos localizar en lugares como, por ejemplo, sitios en donde hay aguas residuales, ¿no? Uno de las posibilidades, y esto me recuerda a este factor que va a actuar como factor intrínseco exógeno de la gente que se baña en estos lugares, agua estancada, en donde al ser estancada pues hay nutrientes, hay material en descomposición y se puede reproducir esta pseudomonas, y es lo que ocasiona la foliculitis en este tipo de personas que se meten en estos lugares de aguas estancadas. Si me lo llevo al terreno hospitalario, pues aquí les digo, estos pacientes que entran a la UCI y que además van a ser intubados y se les aplica un ventilador. Entonces, cuando estos materiales están contaminados, porque les digo que pseudomonas puede crecer en cualquier lugar, y conforme pasa más tiempo intubada, aumenta la posibilidad de colonizarse. Y dentro de estas posibilidades de colonización, pues está pseudomonas aeruginosa. No se hable de los pacientes quemados. Sí, aquí les puse algunas imágenes. Si esta bacteria logra pasar y producir bacteremia, tiene flagelos, tiene la posibilidad de unirse a estos objetos inertes, tiene la posibilidad de evadir la respuesta inmunológica a través de esta producción de alginato, y entonces producir bacteremia, y a partir de ahí, adiós, ¿verdad? Una endocarditis, por ejemplo, que sería mortal en estos pacientes inmunocomprometidos. Y aquí les puse una radiografía bien hermosa, ¿verdad? Que es de una neumonía por pseudomonas, y vemos cómo aquí el factor fue la intubación y que se contaminó estos ventiladores o este tubo endotraqueal con pseudomonas aeruginosa, que les digo que esta puede crecer en cualquier parte. Incluso hay la posibilidad, se hacen, no sé si lo sepan, en los hospitales se hacen controles de calidad en donde se cultivan diferentes sitios del hospital para ver qué es lo que crece. Y se ha visto que incluso en los sistemas de ventilación, en estos materiales que se supone que están estériles, en el agua, en donde ponen las flores los familiares de los pacientes, ahí puede crecer pseudomonas. En los jabones antibacteriales, en las soluciones antisépticas, ahí puede crecer pseudomonas aeruginosa. Entonces les digo, como control de calidad se hacen cultivos de diferentes áreas y se ha determinado el crecimiento de pseudomonas en cualquier nivel que ustedes quieran, porque tiene requerimientos nutricionales muy, 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 muy pequeños. Entonces imagínense lo que le hace a un paciente quemado. Y el ver a un paciente quemado, es decir, hubo aquí lesión de la fibronectina, que es una condición para que sea una pseudomonas aeruginosa, que es fácilmente identificable porque hay esta producción de esta secreción verdosa, azul verdosa de un color muy bonito, y que la hecha de cabeza la delata porque hay un olor muy característico
que los libros lo mencionan como a uva o un olor afrutado. Yo diría que más bien es un olor a nixtamal o a tortilla mojada. Y esto pues, a mí no se me figura para nada olor a uva ni a frutado. Y cuando entramos a un cubículo donde se encuentra un paciente quemado con una sobreinfección por pseudomonas, no se nos olvida. No se nos olvida por el color de la secreción y no se nos olvida por el olor. Incluso yo recuerdo los médicos de base, cuando le hice la especialidad, mencionaban huele a pseudomona. ¿Sí? Porque entras y se percibe ese olor, pero lejos. Ajá. Son pacientes que obviamente los mantienen en aislamiento porque esto, al estar descubierta aquí se unió pseudomonas, que es muy grave, pero se pueden sobreinfectar con otro tipo de bacterias, entonces imagínense cómo le va a este paciente, ¿no? Entonces, clínicamente es fácil determinarlos, aquí la bronca es el diagnóstico, perdón, es el tratamiento, por lo que les platico de la resistencia. En un paciente que está intubado, obviamente conforme pasa el tiempo, esto lo menciona la guía de práctica clínica, que mientras, yo ahorita no me acuerdo del porcentaje de colonización, pero conforme va aumentando el tiempo de estar intubado, aumenta la posibilidad de colonización, y si está en un hospital, pues obviamente aumenta la posibilidad de que sea pseudomonas aeruginosas y produce mucha secreción, más en el paciente que tiene fibrosis quística pulmonar, porque esto permite una mayor reproducción de pseudomonas aeruginosas, porque hubo mayor adherencia por esta producción de alginato, que le favorece esta producción de alginato en estos pacientes con fibrosis quística. Entonces, imagínense, ahí estamos sumando factores de riesgo. Entonces, a los que les va peor es a los pacientes con fibrosis quística pulmonar, con este otro factor que es la intubación endotraqueal. Y aquí está esta imagen, que por cierto es de un paciente pues ya de más edad, que es masculino. Observamos estos exudados bilaterales. Este paciente incluso tiene una cardiomiopatía. Se ve la aorta desenrollada, por lo que pienso que es un adulto mayor, y observamos aquí unas zonas de necrosis a nivel pulmonar, unas cavitaciones, ¿sí? Y todo lo demás que es un proceso exudativo, y son pacientes que están intubados y a los que hay que estarle aspirando secreciones, y estas secreciones manejarlas con mucho cuidado, con la protección, las barreras de protección que tenemos que utilizar, porque vamos a aerolizar a esta pseudomona, ¿sí? Entonces se hace la aspiración de las secreciones a través del tubo endotraqueal, para liberar la cantidad de secreciones, y estas secreciones tienen ese olor y ese color que les platico. Entonces, eso es súper característico. Aquí les puse esta foliculitis de la que les hablaba. Aquí el antecedente fue el haber nadado en estos sitios con aguas residuales, con aguas estancadas, y donde habitaba pseudomonas aeruginosas. Existe otro padecimiento que es más grave, que es la otitis externa maligna, que es una infección del conducto auditivo externo, sobre todo en personas que tienen un inmunocompromiso secundario a, ¿qué les digo?, una diabetes, un proceso neoplásico, alcoholismo asociado a desnutrición, o sea, un factor que permita a pseudomonas el instalarse en este oído externo, para después, a través de sus factores de riesgo, ya vieron todos los factores de virulencia que tiene, que van a ocasionar necrosis, es capaz de extenderse a través del hueso temporal, llegar al sistema nervioso central y adiós paciente. ¿Sí? Entonces, esta otitis externa maligna es muy, muy grave y mortal. Y les puse abajo la otra, que es la asociación con infecciones de vías urinarias, sobre todo en estos pacientes a nivel nosocomial, que son pacientes a los que se les colocó un catéter, por X o Y, la causa que ustedes me digan, ¿sí? Entonces, aquí pensar en pseudomonas, y otra vez, el olor y la secreción lo hacen pensar en pseudomonas aeruginosa. Digo, el diagnóstico no es difícil, aquí el problema es el tratamiento. Y en esta imagen que me encontré vemos cómo esta producción de alginato
y a esto se refiere el sensor quorum. Se requiere de una masa crítica bacteriana para que se produzca este alginato, y no solamente eso, sino también las diferentes factores de virulencia que están asociados a la lesión a diferentes niveles. Aquí se refiere específicamente a la infección de vías urinarias y vemos cómo, de acuerdo a las condiciones del paciente, el inmunocompromiso, la edad, en qué condiciones se encuentra, cuáles son las condiciones de la orina, cuál es la integridad de este uroepitelio, y asociado siempre al uso de catéter, ¿sí? De sondas de Foley y sobre todo los que son a permanencia. Aquí nos habla de una osmolaridad, una modificación que va a aumentar la resistencia a la fagocitosis. Entonces, esta también va a ser un factor que juegue a favor de Pseudomonas. Y esta bacteria, como les puse más adelante, tiene una serie de sideróforos, entre ellos está la pioverdina, que le permite el quelar, el volarse, el hierro, no solamente de los glóbulos rojos, por eso esa hemolicina que estábamos comentando, sino también de otros microorganismos. También le vuela a otros microorganismos a partir de estos sideróforos el hierro para poderse multiplicar. Tiene que llegar a esta masa crítica para producir los demás factores de virulencia que ahorita vamos a comentar. Y bueno, en el caso de la cibus, pues ya empieza esta inyección de la exotoxina A, de las diferentes factores de virulencia. Aquí nos menciona proteasa alcalina y algunas eliastasas, que ahorita se los quiero mencionar en forma general. ¿Sí? Esto sucede lo mismo a los otros niveles. Este bacilo inocente, que se ve delgadito, que tiene una pared gram negativa y que como parte de sus factores de virulencia estructurales, pues está este ser gram negativos con sus lipopolisacáridos, que tiene mechón de flagelos, que dicen que puede tener de 2 a 3 flagelos, que obviamente le aumenta la capacidad de motilidad, de movimiento. Y los pilis se alcanzan a ver aquí, todos estos vellitos chiquititos, son los pilis que tiene Pseudomona para que le permitan la adherencia. La otra, pues sería esto no lo tienen todas las cepas. Algunas cepas de Pseudomona pueden tener una cápsula delgada que está hecha de polisacárido, pero vean cómo no la requieren porque tiene esa capacidad de formar su propio biofilm, que es esta capa de alginato. ¿Sí? Entonces, solamente el ser gram negativo, el tener sus flagelos, es lo que le va a dar las características estructurales que actúan como factores de virulencia. Es aerobio, aunque también lo mencionan como microaerofílico, es decir, tolera bajas concentraciones de oxígeno. Esas son las características de esta canija. Van a ser productores de ese pigmento, que es esta piocianina que les comento, que es un color bien bonito, este color azul verdoso, que lo vamos a observar cuando los aislamos en el medio TSA, el agar soya tripticaseína, que es un medio rico y que va a ser medio transparente, no transparente, sino de un color blanquecino. Yo lo comparo con la gelatina de anís, como de ese color es más o menos, y que permite a estas bacterias productoras de este pigmento hacerlo diferencial, porque voy a observar este cambio de coloración y sobre todo el olor, que les digo que es olor a tortilla mojada. Tiene un metabolismo que no es fermentador, es más bien oxidador y requiere de estas concentraciones elevadas de citocromo oxidasa para su metabolismo, que también es una prueba bioquímica por la que se puede determinar a Pseudomona. Vean sus nutrientes, solamente necesita amoníaco y CO2, que pueden incluso ser producidas por la ureasa para esta fuente de carbón y de nitrógeno, que les digo, esta puede vivir fácilmente en cualquier medio, entre ellos estos lugares en donde hay materia orgánica en descomposición. Tiene una tolerancia muy amplia, de 20 hasta 42 grados, que le permite vivir
en el medio externo y en el hospedero, ¿sí? Es decir, aquí la temperatura corporal pues le queda perfectamente. Han visto que tiene catalasa positiva por creo que no la requiere mucho, pero sí la han determinado que la tiene, que es esta enzima que le permite vivir o vivir intracelular o el inhibir las sustancias reactivas de oxígeno, específicamente el peróxido de hidrógeno. Esta es la piocianina. Esta piocianina que nos sirve para su identificación también va a ser un factor de virulencia muy importante, que esto le permite, cuando hay estas sustancias reactivas de oxígeno, específicamente los iones superóxido y el peróxido de hidrógeno, esta le permite el catalizarlo, el producir agua y oxígeno, ¿sí? Superóxido, luego peróxido de hidrógeno y esta piocianina junto con la catalasa producir agua y oxígeno como producto final. Y también va a tener la propiedad de estimular la producción de interleucina 8, que actúa como una quimiosina. También forma parte de estos desechos que observamos, de estas secreciones con ese color y ese olor. Aquí vemos una uña con una onicomicosis que se ve de color verdosa, gracias a la presencia de esta piocianina, de estas bacterias productoras. Entonces, es una bacteria que puede crecer en medios ricos en cloruro de sodio, es halofílica, aunque les digo también puede crecer en TCA, y que lo detecta este olor a tortilla mojada, o algunos dicen a uva, o color afrutado, y si lo hiciéramos crecer en agar sangre, pues observaríamos una beta hemólisis. Y en el caso del agar sangre, pues es más difícil su identificación porque hay muchas bacterias beta hemolíticas, pero la va a echar de cabeza el olor que desprende en su crecimiento. Recordar que tiene muchos mecanismos de resistencia antibiótica y una de esas resistencias va a estar dada por las proteínas de membrana externa que se encuentran en esta membrana externa, que van a ser menos permeables, lo que le va a disminuir la permeabilidad a estos antibióticos y como es muy fácil y son muy pocos los nutrientes que requiere, pues esta se puede producir en forma fácil, ¿no? Los flagelos y los pilis, los flagelos que son los mechones de 2, 3 flagelos, o los pilis que son estos pelitos delgaditos que le permiten la adherencia, y siempre la adherencia va a tener que estar favorecida por una alteración de la fibronectina. Esto va a ser algo bien importante para la patogenia. Tiene que haber alguna alteración en la fibronectina de las células epiteliales, y por eso la asociamos a este tipo de padecimientos que ya les comenté. Bueno, aquí está el histononón con las diferentes factores de virulencia, y el primero que puse fue este sistema sensor quorum, porque es esto que les comentaba ahorita, si esa capacidad que tienen de autoinducir la producción al activarse diferentes genes para que se produzcan estos factores de virulencia y se produzca este alginato, ¿sí? Metabolismo a partir de 2 carbohidratos que da como resultado este alginato, que es este proceso, y el resto de los factores de virulencia, que serían una serie de enzimas, y todas, si se dan cuenta, tienen la capacidad de producir destrucción tisular, prácticamente necrosis, una directamente, como es el caso de las elastasas, que actúa como serinproteasa y metaloproteasa de zinc, que van a destruir o van a producir mayor daño a nivel del pulmón, y la elastina, que la tienen todo el músculo liso, ¿sí? Entre ellos los vasos sanguíneos. Entonces, esto produce lesiones hemorrágicas y van a actuar también evadiendo la respuesta inmunológica, degradando el complemento, inhibiendo la quimiotaxis, alterando a los polimorfonucleares y inactivando a las inmunoglobulinas de tipo A y de tipo IgG. ¿Sí? La otra, la proteasa alcalina, que también va a actuar como un inhibidor de la respuesta inmunológica y abonándole además daño tisular. Esta fosfolipasa C, ya sabemos que esta degrada no solamente lípidos, sino también lecitina,
va a destruir a las células epiteliales, además de que esta también actúa como una hemolicina. La piocianina, ya se lo dije, este pigmento que va a catalizar la producción de superóxido y de peróxido de hidrógeno, es decir, de estas sustancias reactivas de oxígeno, además de estimular a la atracción de polimorfonucleares por la producción de interleucina 8. Y vean cómo unas destruyen a los polimorfonucleares y otras activan la estimulación de estas quimiosinas. Esta exotoxina es muy importante, es uno de los factores de virulencia más tremendos de salmonela, de pseudomonas, porque esta va a actuar inhibiendo la síntesis de proteína, actuando específicamente sobre esta proteína F2, que sabemos que va a actuar en este ciclo celular, y entonces al desactivar a este factor de elongación 2, que esto es por ribosilación de la ADP, esto inhibe entonces la producción de síntesis de proteína, muere la célula y no se puede recuperar. Otro factor que destruye o que va a incrementar la necrosis y la destrucción tisular. Y luego vienen la serie de exoenzimas. Hay la exoenzima U, la Y, la S y la T. Todas estas van a ser introducidas por un sistema de secreción tipo 3. Vean, tiene codificados dos sistemas de secreción, el tipo 2 y el tipo 3, que le permiten introducir estas proteínas que van a actuar sobre la síntesis de proteínas, una a nivel del factor de elongación 2 por ribosilación del ADP, y la otra actuando como una ribosiltransferasa de ADP, y de esta manera también aumenta esta inhibición de la síntesis de proteína, la invasión y la necrosis de estas células. Es decir, todas las células van a ir en función de la destrucción tisular de células epiteliales que ya estaban previamente dañadas. Por eso les digo que uno de los factores importantes para que se adhiera es esta fibronectina que esté alterada. Aquí con esta imagen se ve esto que les decía de la introducción de esta exotoxina A, que va a ser inyectada por un sistema de secreción tipo 2, que es una toxina de tipo AB, por cierto, y rebosilando al ADP, esto hace que actúe sobre el sistema, este factor de elongación 2, inhibiendo la síntesis de proteínas, y esta célula se va a ir a la necrosis, ¿sí? Entonces, esto es como gráficamente cómo actúa la toxina, la exotoxina A. Las otras las llaman como exoenzimas, no como exotoxinas, porque, y bueno, estos yo se los menciono como exoenzimas para que no nos confundamos con la exotoxina A, ¿sí? Que es específicamente esta que actúa sobre este factor de elongación. Y aquí tenemos a las diferentes exoenzimas, desde la U, Y, S y T, una actuando como fosfolipasa, la otra como adenilato ciclasa, y estas 4 van a actuar, o van a ser inyectadas, mejor dicho, por este sistema de secreción tipo 3. Todas van a actuar produciendo daño tisular, ¿sí? A ver, esta que se me fue. Bueno, esta es la producción de exotensinas, igual, las 4 exoenzimas producidas, y esto con una técnica de tinción en la que se observa el crecimiento de pseudomona y el daño tisular. Y esta es la formación de alginato, ¿sí? Entonces vemos cómo se adhiere, se depositan estas bacterias, se empiezan a multiplicar, de manera que cuando hay una masa crítica, se empiezan a producir esta capa de alginato, que en una microfotografía lo vemos de esta manera. Esta se le llama biofilm o alginato, o una capa de alginato, que son copolímeros resultado a través de un proceso enzimático de estos carbohidratos intermedios que van a dar como resultado el ácido manurónico y el glucurónico. Esto es de lo que está hecho esta capa de alginato, que le va a servir a la bacteria como si fuera una capsulota. Le va a permitir protegerse a esta y le va a permitir evadir la respuesta inmunológica. Y esto, les digo, en el caso de los pacientes con fibrosis quística pulmonar o pancreática, específicamente la pulmonar, porque esto le va a permitir
una mayor formación de alginato y una mayor producción de secreción. Y en esta les puse la serie de factores de virulencia y cómo se van produciendo para dañar finalmente a esta célula, que se va a ir a la necrosis, se va a ir a la muerte celular, y esto es lo que observamos, estas células descamadas destruidas junto con el proceso inflamatorio, que ya vimos que tiene varios mecanismos evasores de la respuesta, pero también tiene esta piocianina que atrae más polimorfonucleares. No sé si esto quedó entendido con esto que quise ponerles como patogenia. Ya para no repetir todo lo que les dije. ¿Sí se entendió la patogenia? ¿Sí? Sí. Entonces, prácticamente es una bacteria que destruye los tejidos, prácticamente, ¿sí? Con todo el arsenal que tiene. Entonces, vean, el diagnóstico no es tan fácil, no es tan difícil, perdón. Clínicamente lo pensamos a través de la clínica por el olor, por el color de las secreciones y por la asociación con las infecciones nosocomiales. Y si tenemos además un paciente que tiene esta enfermedad, que es la fibrosis quística, pues con mayor posibilidad. Y son pacientes que producen mucha secreción, ¿sí? Pues, dado esta alteración de su pulmón, y esa producción mayor de alginato es por lo que son una producción mayor de secreción, que son todas estas células muertas junto con la destrucción que ocasionó. Y entonces la identificación por laboratorio, pues es de acuerdo al sitio donde la estamos buscando, puede ser secreción de la quemadura, puede ser secreción de la foliculitis, puede ser secreción de la otitis externa maligna, puede ser de una expectoración a través de la aspiración de secreciones por un tubo endotraqueal. Esa sería nuestra muestra biológica, ¿eh? Entonces, el crecimiento es muy sencillo, porque le digo que esta crece donde sea. Ajá. Y aquí es observar sus características bioquímicas. Ya vimos que es un metabolismo oxidador, le hacemos la prueba de oxidasa, crece fácilmente en cualquier medio, aquí les puse varias, McConkey, MB, trimida, y en el agar sangre vamos a observar esta hemólisis beta junto con el olor tan característico a tortilla mojada, y en el TCA obviamente la presencia del pigmento azul verdoso, ¿sí? Entonces eso no es difícil, sus pruebas bioquímicas facilísimas, ¿sí? Aquí está mal, no fermentan glucosa, es la oxidan. Y aquí les puse varios agares que me encontré porque me llamó la atención cómo puede crecer en diferentes, pero con diferentes características de las colonias. Y se acuerdan que comentábamos que esa descripción morfológica macroscópica nos orientaba, ¿sí? Pero creo que el olor y el color es lo que la va a echar de cabeza. El tratamiento, híjole, aquí es donde estriba el problema. Hay muchísimas tratamientos que se han utilizado, pero son alta resistencia, son altamente resistentes intrínseca y extrínseca, es decir, ya lo que está codificado en su cromosoma y lo que viene en sus plásmidos, esto lo hace altamente resistente, por lo que el antibiograma está plenamente justificado, es más, es una de las indicaciones de antibiograma, cuando pensamos e identificamos a pseudomonas, y aquí por lo general se utilizan medicamentos de mayor peso. Vean, estos medicamentos, salvo las cefalosporinas de tercera generación, pues no la habíamos mencionado, la carbenicilina, tobramicina, ticarcilina, piperacilina, meslocilina, los carbapenems, los monobactam, o sea, todos estos medicanem, el imipenem, astronam, son medicamentos que se pueden utilizar y casi siempre se utilizan en forma mixta, es decir, no se dan monoterapias, se hacen combinaciones de ellos, se da en forma empírica en lo que se tiene el antibiograma de pseudomonas aeuginosa. Y aquí les puse, porque me llama la atención mucho esta bacteria,
tiene un montón de mecanismos de resistencia y aquí los diferentes genes que codifican para esas resistencias y vean los mecanismos, ¿sí? Aquí están los diferentes mecanismos, impermeabilidad de la membrana externa, esto que les hablaba de las proteínas de membrana externa que son menos permeables, bombas de flujo, beta-lactamasas, modificación del blanco de antimicrobianos, una transferencia horizontal de forma de estos plásmidos, cambios en la membrana, ¿sí? Tiene un chorro de mecanismos que lo hace resistente a la mayoría de los antibióticos. Aquí de otro artículo que me encontré, que nos habla de esta producción de beta-lactamasas y específicamente no solamente de beta-lactamasas, sino, es decir, que van a inhibir al anillo beta-lactámico. Sí, aquí está ejemplificado esto que les hablaba de la permeabilidad de la membrana externa, las bombas de flujo, ¿sí? Están visualmente vistas en estas. Entonces, es una superbacteria que a lo que llega es a producir destrucción tisular y necrosis en un paciente que se encuentra debilitado, que está hospitalizado y que además puede tener este factor intrínseco endógeno que es la fibrosis quística pulmonar. Entonces, es una bacteria súper brava, facilota en cuanto a sus requerimientos, que puede crecer donde quiera, pero que le tenemos mucho miedo a nivel hospitalario. No sé si queden dudas con esto. Todo bien. ¿Todo bien? Todo bien, doctora. Si había dudas, ¿se aclararon? Sí. ¿Sí? Sí, Okay. sí, doctora. Ay, bueno, y miren, afortunadamente terminamos a tiempo. Entonces, mañana vamos a ver a los clostridios, Clostridium tetani y Clostridium perfringens, 2 bacterias, bacilos gram positivos, ya le vamos a cambiar. Hasta aquí vimos a bacilos gram negativos, nos vamos con los gram positivos y luego nos vamos con las micobacterias. Entonces, ahí vamos avanzando. Son 2 bacterias que creo que tampoco son difíciles. Yo espero. Entonces nos vemos mañanita, si no hay algún comentario, alguna pregunta. Entonces nos vemos mañanita. ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie quiere comentar nada? Todo claro. Okidoki. Todo Y bien. persinémonos ante la presencia de Pseudomonas aeruginosa en algún paciente. Esta sí nos da mucho miedo. Bueno, entonces si no hay otra cosa, nos despedimos. Pasen bonita tarde. Y mañana nos escuchamos para ver a Clostridium perfringens. Me encantan porque leen el tema y creo que lo pescan más rápido así. ¿Sale? Entonces nos vemos mañanita. Bye. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Nos vemos. El laboratorio así es de que descansen y lean. Bonita tarde. Bye.